6:34, Gobierno de la Mañana, Z101, es el tiempo de mi hermana Ivonne Ferrer. Hay muchas informaciones que están vinculadas al sector eléctrico. El fin de semana, que hoy nos reseñan los diarios y que se la tragó, aun cuando son informaciones que ameritan detenerse porque plantean una serie de contradicciones y de manera muy específica. Hay informaciones que tienen que ver precisamente con la controversialísima planta de carbón Punta Catalina, que por cierto, a pesar de ser planta de carbón defendida a capa y espada, ahora resulta que según una carta que envía el consorcio al Ministerio de Energía y Minas, no hay carbón para Punta Catalina y ha tenido que suplirse incluso a la empresa de generación Itabo para poder suplir el carbón que necesita, algo insólito. Esa carta, aunque no circuló, vemos que hubo algún medio que hizo una reseña de ella e incluso hubo una reacción del ministro de Energía y Minas, porque dicen ellos que tuvieron que buscar de manera provisional otras fuentes del carbón para la operación porque el suplidor ha confrontado dificultades para abastecerse del mismo, y otros que entienden que son simplemente excusas, en este caso de parte del ministro de Energía y Minas, dentro de la inoperancia en lo que tiene que ver con el caso de Punta Catalina. Sin embargo, esa no es la información a la que nos gustaría referirnos, sino a la que había hecho ya hace un tiempo, me parece que fue en mayo, de parte de ese mismo ministro de Energía y Minas, en el sentido de que Punta Catalina pasaría a ser manejada por una especie de fideicomiso, que es otra de las palabras de moda en este gobierno, no solamente asociación público-privada, sino fideicomiso, palabras extraordinarias que se usan, se oyen hasta bonitas. A no ser que sí, se oye bonito. Se oye hasta lindo, el fideicomiso se oye bonito, ¿no? Mucha gente entonces entienden cómo desde lo público manejar cuestiones a través de fideicomiso implica simplemente poco acceso de la gente a lo que maneja el fideicomiso, porque por ley, la misma ley habla de que eso se maneja con mucha discreción y entonces, tratándose de lo público, entonces se cubre con un manto de opacidad, porque se supone que todo lo que se maneja públicamente debe ser entonces de todo lo que son recursos públicos, tienen que tener acceso todos nosotros, porque al final somos los dueños de nuestros recursos. Pero además de eso, señores, el fideicomiso de Punta Catalina, que debería pasar la prueba del Congreso, que es el otro elemento que ahora se pone de relieve respecto a esta decisión, que además pasará bajo la responsabilidad de Celso Marrancini, una especie de, como decía un amigo, de Drácula administrando el banco de sangre, porque es persona que está vinculada a todo el negocio de la generación y que ahora resulta una persona muy potable para gentes de este gobierno que antes no, sobre todo cuando era administrador de la Corporación de Empresas Estatales, y más adelante, bueno, pues les voy a contar, porque la verdad es que los archivos y el background está ahí, hay que manejar, y los periodistas intentamos manejarlo respecto a qué decían ellos y cuál era la contundencia de los pronunciamientos respecto a Celso Marrancini, que de repente ahora vemos que son total y absolutamente diferentes. El gobierno anunció y sorprendió, ¿no?, que se había desprendido de la administración y de la operación de Punta Catalina, que ese patrimonio estatal va a ser manejado por un fideicomiso, y que esa decisión, que tiene que ser conocida y aprobada, claro está, por el Congreso, de que operará mediante un fideicomiso, y eso fue desde mayo que lo anunció entonces el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, en ese momento. Ahora salieron muchas inquietudes y por supuesto muchas opiniones, como la que habría expresado el propio ministro de Hacienda, Jochi Manuel Vicente, que había dicho de que esto iba a ir al Congreso, o de lo que había dicho, por ejemplo, lo que había tuiteado en algún momento
el señor Vicente respecto a este caso, y Celso Marrancini, que es quien va a presidir, y eso es la verdad lo que ha puesto a mucha gente en alerta, es el que va a presidir ese mentado fideicomiso. Lo dijo el presidente Luis Abinader, lo designó como presidente del comité técnico de este fideicomiso de Punta Catalina. Se hizo a través de un decreto, se creó también el fideicomiso como tal, que la misión según ellos es desarrollar la gestión, dicen ellos, de independencia para la administración y transparencia y eficiencia para asegurar la adecuación y la operación de Punta Catalina. Recordamos entonces que Marrancini fue vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas CDE, y a modo de background, de verdad, y de refrescar esto, y de lo que decían entonces muchos de los que hoy están ponderando el nombramiento del señor Celso Marrancini. Entonces, en 2010, cuando ocupaba esa gestión y cuando no era PRM, cuando era el Partido Revolucionario Dominicano, pero que al final es el mismo grupo, y entonces también en ese momento el ministro de Energía y Minas hoy, el señor Antonio Almonte, en ese momento era el que presidía la Comisión de Energía del PRD. En esos momentos, lo que ellos decían como Comisión de Energía, es más, era acusaciones lo que hacían a Celso Marrancini, claro, en el sentido de que había sido un fracaso al frente de la CDE. Y hablaban e incluso aseguraban que en ese último año los apagones se habían incrementado, que las tarifas en el servicio habían sido un desastre, y que desde esa entidad lo que se hacían eran promesas bajo la responsabilidad de Celso Marrancini, muy total y absolutamente desenfocada de soluciones, y que lo que hacía era sobrevivir nominillas abultadas, con más salarios exagerados, con ocultamientos de informaciones, con contratos sin transparencia, con incrementos de las pérdidas de las distribuidoras, con campaña mediática, y que todo eso no era más y nada menos que para manipular datos. Ahora resulta que en este momento el señor Marrancini es la persona idónea para que entonces se maneje el mentado fideicomiso, que tendrá que ir al Congreso, y del que en sí mismo, bueno, pues constituye también un elemento de opacidad a la vista de muchos. A través de ese documento, que fue un documento amplísimo y que yo creo que es importante recordar, intentaban ellos comprobar lo que para entonces era una gestión bastante mala del señor Marrancini, resultado de esto, y la descalificación, dándole cero incluso y poniéndolo de relieve, de organismos internacionales a esa administración de 2010. El mismo Antonio Almonte, que era director de la Comisión de Energía en ese momento, bueno, pues fue quien sirvió incluso de vocero, y señalaban que la principal causa de la quiebra financiera de las empresas distribuidoras era justamente esa cantidad de energía que compraban y que distribuían sin siquiera facturarla, y que durante el primer año de ese semestre de 2010 esas compañías habían dejado de facturar cerca de 6.037 millones. Y yo me pregunto cuándo fue que las cosas entonces cambiaron, y yo creo que toma mucha fuerza y cobra mucha fuerza eso que la gente dice: una cosa es con guitarra y una cosa es con violín. Pero qué bueno, ¿verdad?, que ya hay mucho acceso a las informaciones. Qué bueno que uno tiene por lo menos la alternativa de Google para tú entrar y ver y refrescar la memoria, porque hablar ya de los archivos de los periódicos es mucho decir en este mundo de posmodernidad. Pero ya con un clic, señores, tú puedes ver, y ahí nosotros nos encontramos con que esa información precisamente era de total y absoluta descalificación, y a lo mejor podrían tener razón en ese momento, porque no es un asunto de defensa Marrancini, no, de ninguna manera. Mire que comenzamos diciendo que con esto de nombrar al señor Marrancini con el cuestionable fideicomiso de Punta Catalina, por las sombras que envuelven, por la falta de acceso y a la información que tiene la gente, que implicaría el fideicomiso. No, de eso no es de lo que se trata, es de que los vínculos que este señor tiene con el negocio, y siempre lo ha sabido, ¿cuál es la garantía
¿Cuál es la garantía si ustedes eran tan cuestionadores precisamente de la transparencia con la que se manejó durante el tiempo en que fue vicepresidente ejecutivo de la CRE? ¿Cuándo fue que se produjo ese cambio del señor Celso Marrancini al extremo de que ahora es la persona que también la no menos criticada y cuestionada Central Termoeléctrica Punta Catalina, que parece, como tuiteábamos el fin de semana, que está envuelta como en una especie de racha maldita, porque no hay forma de que pueda salir, señores, no hay forma de que pueda salir a camino sin tantos escándalos, sin tanto tropiezo, y eso lo decíamos a propósito de la falta de carbón, de la planta de carbón, de la contaminante Punta Catalina. Entonces ahora, todos estos elementos que siguen haciendo ruido y que siguen contaminando alrededor del tema eléctrico en sentido general, pero alrededor de esta planta de carbón Punta Catalina, que yo sigo diciendo como un principio cuando hacía la denuncia de mucho antes de los escándalos de Brasil. De verdad, parece que con Punta Catalina será una inversión a fondo perdido, o cuando vamos a por fin a manejar con transparencia todo lo que envuelve a esta central termoeléctrica. Llévatela.